Para Fútbol Ascenso estamos con Arnaldo Ferreira, autor de uno de los tantos con quien el triunfo del Sportivo Luqueño ante Colegiales. Te saluda Mercedes Mazacote, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Micha? ¿Cómo andamos? Espectacular. Jugamos un partido muy bueno. Gracias a Dios quitamos un resultado positivo para el equipo y le agradezco a los compañeros también que me dé esa posibilidad y seguir adelante, ¿verdad? Siempre es bueno jugar los sábados y compartir con los amigos. Corriste mucho, Arnaldo. Sí, hoy después de un mes por ahí entré otra vez y me esforcé, pero no había cambio. Estábamos 11. Hoy era prohibido lesionarse, Hoy prohibió prohibido, lesionar, prohibió dolencia, hoy cansar. no, hoy No, no. no, así mismo es. ¿Y hay que hacer después? Pensar en el siguiente partido. Estamos aguardando, o sea, el Sportivo Luqueño aguarda los resultados de los siguientes para ver si pasamos a la Copa de Oro o a la Copa de Plata, ¿verdad? Sí, así mismo, así mismo. Ahora el tercer tiempo y compartir con los amigos. ¿Qué es lo esencial? A ver, comentar un poco lo que viene a ser Arnaldo. El tercer tiempo se habla la anécdota, pero el que está Yaguazú está entre los muchachos también, ¿verdad? No, claro, claro, da gusto compartir con los amigos, compañeros, o sea, que acordar los viejos tiempos, digamos, y es muy bueno, los sábados es sagrado. Es religioso estar así, por decirlo de una Así forma. mismo, así mismo. ¿Quién es la mascota, el que hace la broma, el que es la alegría del grupo entre ustedes, Arnaldo? No, y acá todo, después del tercer tiempo ya todos son chistosos. Arnaldo Ferreira, muchísimas gracias y mi deseo de verte siempre jugar y marcando goles. Gracias, amigo, un abrazo. Así estuvo con nosotros Arnaldo Ferreira, autor de uno de los tantos del Sportivo Luqueño, con quien hoy dio la nota. Se impuso 2-1 ante Colegiales, así es que el Sportivo Luqueño ganó el día de hoy aquí en el exfutbolistas de lo que se disputa aquí en el Club Atlético Colegiales.